Números capítulo 20 nos dice que toda la congregación de los israelitas llegaron al desierto de Sin en el mes primero y el pueblo se quedó en Cades. Ahí murió Miriam y ahí los sepultaron. Luego podemos ver que el pueblo, desde el verso 1 al verso 13, comienza nuevamente a juntarse contra Moisés y contra Aarón y empiezan a quejarse, diciendo que ojalá hubieran perecido con sus hermanos cuando estaban en Egipto. Empiezan a quejarse respecto a que sus animales no tienen comida, respecto a que no hay lugar para la siembra, no hay higueras, no hay villas, no hay granados, no hay agua, no hay nada. Y todo esto lo traen delante de Moisés. Entonces Moisés y Aarón van, ¿cierto? Y se postran sobre sus rostros, y en ese momento aparece la gloria del Señor y le dice a Moisés que tome su vara, que reúna a la congregación junto con su hermano, que vaya a la peña que está ahí y golpee la peña, y entonces va a salir agua para la congregación. Moisés entonces va y obedece al Señor yendo hacia esa peña y golpeándola, pero podemos ver que Moisés se refiere al pueblo en el verso 10 diciendo: oigan ahora, rebeldes, ¿sacaremos agua de estas peñas para ustedes? Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara. Esto no le agradó al Señor, porque nos dice la palabra que ellos estaban con eso manifestando que no creyeron a Dios, y entonces Dios no fue santificado. Esto iba a traer para Moisés un juicio, que era no entrar a la tierra prometida. Luego vemos desde el verso 14 al verso 21 que Moisés envía mensajeros desde Cades al rey de Edom para decirle si Israel podía pasar por sus tierras para poder avanzar hacia la tierra prometida. Les dice que no va a sacar nada, les cuenta un poco cómo ha sido la historia de ellos a través de este tiempo, cómo el Señor le ha guiado, le ha librado. Les dice que va a pasar sin sacar nada de su tierra. Sin embargo, Edom se opone. Ellos le responden diciendo que van a ir por el camino principal, no van a tomar agua ni ganado, y si sacan algo lo van a pagar, pero aún Edom dice que no, y les dice que va a salir contra ellos con espada. Entonces finalmente el pueblo no puede avanzar. Y luego tenemos desde los versos 22 hasta el verso 29, que termina este capítulo, en donde nos encontramos con que el Señor le habla a Moisés y a Aarón en el monte Or, y le dice a Aarón, cierto, que se prepare porque va a ser muerto en ese lugar. Le recuerda que esto fue como juicio también para él, porque se había rebelado contra el Señor, y por tanto van, le quitan la ropa, las vestiduras a Aarón y la ponen a su hijo Eleazar, y así entonces Aarón muere. Termina el capítulo diciendo que cuando toda la congregación vio que Aarón había muerto, toda la casa de Israel lloró a Aarón por 30 días. ¿Qué podemos meditar, hermanos, acerca de este capítulo? Lo primero que podemos observar es que una vez más había quejas del pueblo. Habían quejas contra Moisés, contra Aarón, como en otras ocasiones en los capítulos anteriores los vimos. Y esto revela el corazón que tenía el pueblo de Dios, un corazón mal agradecido, un corazón pecaminoso, un corazón que murmuraba, un corazón que se oponía a lo que Dios había establecido, un corazón que no agradecía a Dios por su providencia a través de todo tiempo que había pasado en el desierto. Y eso también puede estar revelando tu corazón, si está lleno de quejas, si se está reclamando, si se está quejando constantemente de las distintas circunstancias que vives en tu vida. Estás actuando tal como el pueblo de Israel vivió aquí, quejándose constantemente. Pero también podemos observar que en este caso Moisés no actuó de forma totalmente paciente o sabia, sino que Moisés pecó actuando de forma pecaminosa delante de Dios, golpeando la roca, tratando al pueblo de rebelde y no santificando el nombre de Dios, y esto le iba a traer juicio. Ahora uno puede mirarlo y decir: ¿y por qué fue tan duro si Moisés fue tan paciente una y otra vez? Bueno, es porque primero la ley de Dios es santa y lo que Dios dice debe hacerse como Él ha establecido, y segundo porque los que son líderes tienen mayor responsabilidad, tal como nos recuerda el libro de Santiago. Hermanos, no se hagan muchos de ustedes maestros, porque recibirán mayor condenación. Aquellos que están en el liderazgo son aquellos que van a ser juzgados por el Señor más fuertemente, porque representan a Dios en este mundo. Y es por eso que cada líder, cada anciano, cada pastor, cada oficial, cada persona que tiene una responsabilidad en la iglesia será juzgado por el Señor más fuertemente, y deberemos dar cuenta delante de Dios. También podemos ver que Aarón muera por su pecado y por su rebelión representa a toda una generación que había sido incrédula, toda una generación que se había rebelado
contra la voluntad de Dios, a pesar de toda la misericordia que Dios mostró con ese pueblo se rebeló una vez tras otra. Y Aarón marca el fin casi ya de esta generación que está muriendo, que se está terminando, que se está extinguiendo, tal como Dios había dicho, no va a entrar a la tierra prometida. Podemos ver quizás alrededor en la iglesia, en el cristianismo actual, y pensar quizás hay toda una generación incrédula también, hay toda una generación que no se formó en la palabra, hay toda una generación que está alejado de la verdad de Dios. Pueden haber asistido a la iglesia, pueden haber estado ahí, pero quedan como tirados, como muertos en el camino, y ve que no hay avance, no hay fuerza, no hay nada, porque han sido juzgados también por su incredulidad. ¿Eres tú parte de esta generación que no vivió conforme a la voluntad de Dios? Pues entonces quedarás igual que esta generación perdida en el camino, y Dios levantará una nueva generación que proclame su nombre. En medio de todas estas quejas y en medio de todos estos juicios hay siempre una esperanza, y la esperanza es la siguiente: Dios va a llevar a cabo su propósito. A pesar de la queja, a pesar del pecado del pueblo, el Señor va a cumplir su promesa. ¿Y cuál es su promesa aquí? Llevarlos a la tierra prometida. ¿Y cuál es la promesa para nosotros como pueblo del nuevo pacto? Es que el Señor regresará, es que el Señor transformará nuestros cuerpos, es que el Señor juzgará todas las cosas, y podemos vivir confiado en eso porque Jesucristo murió en la cruz y llevó a cabo la obra del Señor. Cuando Jesucristo dijo: Padre, tu obra ha sido consumada.